Continuamos en las cuatro esquinas y vamos ya a saludar a nuestros siguientes invitados. Ellos, según hemos podido leer en las crónicas informativas que se han publicado a lo largo de esta semana al respecto de la visita de la evaluadora de la UNESCO a los dólmenes de Antequera y a todos los parajes que se encuentran relacionados con la misma, el Torcal de Antequera y la Peña de los Enamorados, quizá los investigadores que más saben de un yacimiento del cual se tiene tanto desconocimiento en Antequera como cariño, que es un yacimiento que se encuentra en las inmediaciones del Torcal de Antequera y que se llama la Cueva del Toro. María Dolores Kamalich, muy buenas noches. Buenas noches. Dimas Martín, buenas noches. Buenas noches. Son ustedes profesores titulares del Departamento de Geografía, Historia y Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna, que se encuentra en Canarias. Expertos de las sociedades del Neolítico y de los inicios de la metalurgia en el sur de la península ibérica, que no se nos quede nada atrás. Además, María Dolores es vocal de la Comisión Andaluza de Arqueología de la Junta de Andalucía y lo que más nos interesa, conocen, por decirlo así, casi como su casa, todos los rincones de ese yacimiento que es la Cueva del Toro, porque llevan realizando prospecciones arqueológicas en la misma desde los años 70. Fue en el inicio de un trabajo, ya no sé yo si estaban trabajando juntos como llevan haciendo prácticamente toda su vida, o uno de ustedes, pero alguien constató el buen estado de conservación de ese yacimiento, que es la Cueva del Toro, y propuso las primeras prospecciones. ¿Cómo fue el origen de dar con ese yacimiento que tenemos aquí? Bueno, a nosotros la información nos llega a través del director del Museo de Málaga, en el que unos espeleólogos habían encontrado algunos restos de una cueva que consideraba que podía ser interesante, nos lo enseñaron, efectivamente ya en ese momento trabajábamos los dos juntos y visitamos la Cueva del Toro, vimos que tenía estratigrafía, potencia estratigráfica que nos permitía hacer una excavación arqueológica en condiciones y a partir de ahí ya se iniciaron todos los trámites, primero con Madrid y luego a partir de 1985 con la Junta de Andalucía. Bueno, el inicio de un periplo que les ha llevado a ustedes a encontrarse, bueno, pues se puede decir así, con... y ahora diremos que tiene mucha relación con las actuales, pero como la primera, la más ancestral, por decirlo así, vivienda de Antequera. ¿Se puede decir así? Sí, perfectamente. ¿De qué época hablamos y cómo fue aquello? O sea, ¿quién vivió allí al principio? Estamos hablando de hace unos 7.000 años, si hablamos antes de Cristo, en los momentos iniciales van entre el 5.300 y el 4.800, y se trata efectivamente de la primera casa de unas comunidades pequeñas de pastores, agricultores y artesanos, que son los que explicarán en su desarrollo a lo largo del tiempo la base de la población que construye el primer gran monumento megalítico del conjunto, que es el Dolmen de Menga. Bueno, al final tendremos la ocasión de que nos cuenten alguna anécdota respecto de la visita de la evaluadora de la UNESCO, la relación que tiene esta Cueva del Toro, que nadie se confunda, que aunque incluso muchos le establecen un paralelismo porque prehistórico no suena todo lo mismo, pero es anterior al dolmen. O sea, idea número uno, que nos tiene que quedar claro, que es cuando todavía ni siquiera existían los dólmenes. Luego estableceremos la relación con los dólmenes, pero vamos a centrarnos en esas dos fases históricas que ustedes han catalogado este yacimiento. ¿Qué se han encontrado dentro de la cueva, de la fase más antigua? ¿Para qué era utilizada en ese momento? Bien, un poco para ir sí, ya marcando temporalidades, ¿no? La población, la comunidad que vive en la Cueva del Toro, en la fase más antigua, que corresponde al Neolítico inicial o el Neolítico antiguo, estamos hablando de un 5.300, 4.800, eso significa que estamos hablando de una población que como mínimo tiene entre 1.200 y 1.500 años más antiguos que la población que construye el Dolmen de Menga. Eso para señalarlo, ¿no? Como punto de partida. En segundo lugar, lo que vamos a tener en esta cueva y en estos momentos es una pequeña comunidad formada por unidades familiares de pequeño volumen y que se dedicaban fundamentalmente a la actividad del pastoreo.
es una población que no se asienta en la cueva, sino que son móviles y que ocupan la cueva cada cierto tiempo, mientras van buscando los recursos del entorno. Bueno, estamos hablando, por tanto, de una cueva que fue utilizada en determinados momentos para muchas funciones distintas, porque no tuvo solo la función de vivienda, ¿no? En efecto, en esta fase antigua podemos decir que la cueva tuvo un carácter polifuncional. Normalmente cuando hablamos de cuevas o se concebimos las cuevas, la mente nos lleva a una sola función. En el caso de la Cueva del Toro, y en estos momentos, era vivienda, pero también era una cueva donde había un redil, es decir, los animales, ovejas y cabras, se estabulaban dentro de la cueva, y al mismo tiempo en la cueva se enterraban a sus muertos. Bueno, y por completar ese repaso cronológico, aunque luego nos vamos a ir a determinados hallazgos, porque es lo que todo el mundo está deseando escuchar. ¿Qué hay en esa cueva? ¿Qué se han encontrado ustedes? ¿Qué material que luego les ha llevado casi más horas que la propia excavación, su estudio, ha aparecido allí? Pero vamos a completar ese repaso, porque hubo una segunda fase que está en torno al 4300 a.C., ¿no? A mí me gustaría también hacer un añadido a lo que acaba de comentar Dima. Es decir, la cueva tiene ese carácter polifuncional, es decir, se utiliza para todo, podríamos definirlo así. En esos momentos iniciales, y en el caso de los restos humanos, no es que se enterraran a los muertos, se depositaban, y una vez que se esqueletizaban, es decir, que perdían toda la parte del componente de la carne y se descomponían, se recogían las partes mayores, los cráneos y los huesos largos, que trasladaban a otro sitio que venía marcado por el lugar que ocuparían en esa movilidad que él perfectamente ha caracterizado. Es decir, porque siempre se dice que las cuevas, como él señalaba, eran para habitación, para enterramiento, habitación, enterramiento, y en este caso lo que hay es un depósito temporal de los muertos previo a lo que es su traslado. Bueno, digamos que un enterramiento temporal o coyuntural, por decirlo así. Sí, exactamente. Segunda fase cronológica, por completar ese repaso un poco de la historia de la cueva. La segunda fase ocurre o se desarrolla en torno al 4300, 3800, es una fase de fuerte desarrollo en la ocupación de la cueva, y ahí lo que nos vamos a encontrar es una compartimentación del espacio interior entre la zona de habitación y una zona de estabulación muy potente. Pero en el área de habitación lo que más resalta es que nos encontramos con toda una serie de actividades artesanales que nos expresan, por un lado, que la cueva se ocupaba ya de manera más sistemática que en la fase anterior, y en segundo lugar, que hay toda una serie de prácticas artesanas que nos indican no solo la realización de esas actividades, sino además un proceso de aprendizaje que nos indica cómo una comunidad va retroalimentándose a través del aprendizaje en la formación de las artesanías. Las más importantes, ya María Dolores puede hablar de ello, son fundamentalmente la artesanía textil y la artesanía alfarera. Muy bien, bueno, pues entonces estamos hablando de unas comunidades humanas que utilizaban en determinados momentos, en dos fases históricas, esa construcción de esa cueva, y un poco más evolucionada, como no puede ser de otra forma, la de la segunda fase, que la veíamos más que como simplemente a lo mejor pastores, pues también como artesanos, ¿no? Aunque también en la primera entiendo que practicaban esta de la artesanía. Vamos a hablar de cuestiones curiosas, porque entre las cosas que ustedes han descubierto hay, pues sin ir más lejos, empezamos por ahí, restos de cerámica y de semillas, ¿no? Sí, efectivamente, dentro de los materiales que aparecen desde los primeros momentos están las cerámicas, están los instrumentos realizados sobre huesos,
los realizados sobre piedra tallada, también piedra polimentada, y luego todo un conjunto que acabas de comentar, como es el caso de las semillas o los restos de los animales, que suponían la base de su desarrollo económico, es decir, a qué se dedicaban. Bien, como muy bien ha dicho Dima, son pastores, pero también tienen aquellos recursos que ellos no producen de manera directa, como pueden ser los cereales o la leguminosa, pero sí que marcan esas relaciones seguro desde los primeros momentos con poblaciones del mismo nivel de desarrollo que estaban asentados en La Vega. Muy importante conocerlo porque sabemos cuáles son sus prácticas económicas más importantes, esos pastores que estamos señalando, y por otro cuáles eran las bases de su alimentación y la relación con otras comunidades similares que se dedicaban a otras actividades que las complementaban o las implementaban, como en el caso de la agricultura, pero tenían trigo, tenían cebada, tenían habas, tenían lentejas y además recolectaban de una manera muy importante recursos del propio medio, por ejemplo, la bellota. Increíble bueno, pues que estamos hablando de hace muchísimos miles de años o varios miles de años y cómo hay ya quizá unos rasgos de semejanza con la población actual de Antequera, porque vamos a intentar ordenar esta idea en el sentido de, en primer lugar, artesanos en Antequera. De hecho, Antequera se caracteriza por tener calles con nombres de artesanos, ¿no? La calle de Carreteros, la calle de Zapateros. Estamos hablando que esos primeros antequeranos conocidos, no sé si hay restos de algunos antequeranos anteriores a eso. No, de momento... Además de la primera vivienda, es los restos de los primeros antequeranos que se han podido estudiar, ¿no? Sí, en estos momentos sí. Hombre, pero tampoco es tan extraño, permíteme el comentario. Es que aquí somos muy localistas en Antequera. No, es el proceso de adaptación al medio. Claro. La Vega tiene unos recursos fantásticos y se explotan. La sierra es un área para pastoreo perfecto y lo explotan. Y son pequeñas comunidades o unidades familiares, como comentábamos antes, que tienden a la autosuficiencia. Son comunidades que en la medida de lo posible intentan resolver todos los problemas de la vida cotidiana. Y ahí es donde entran los artesanos que van alcanzando cada vez un desarrollo más fuerte, de mayor nivel técnico, pero son artesanías que están muy vinculadas con la vida cotidiana. La cestería, la cerámica, la textilería, es decir, los usos del día a día. Bueno, yo no sé si será también casualidad, pero Antequera ha sido famosa, sobre todo en el siglo XIX, por la producción textil, que la situó en los primeros puestos hasta esa fecha, ¿no? Que decayó esa industria de la producción a nivel a nivel nacional, ¿no? También eran artesanos textiles, ha mencionado usted, los primeros habitantes de Antequera, de la Cueva del Toro. En efecto. ¿Qué hacían? ¿Qué tipo de prendas hacían? ¿Cómo era eso? Vamos a ver, dado el tipo de no son telares, son unas piezas de hueso que llamamos tensadores textiles, que formarían grandes tiras que luego se irían uniendo, cosiendo para formar un cuerpo mucho más amplio. Las materias primas básicamente son vegetales y la lana, es lo que hasta ahora podemos confirmar. La artesanía en Antequera fue fuerte en el 19, pero ya trae una memoria histórica que habría que retrotraerla a hace 7.000 años. Luego, puede que ¿no? Al final haya cosas que hayamos heredado de los habitantes de la Cueva del Toro en Antequera, pero no es la única, cuidado porque esto sí es algo que se ve más en más sitios, ¿no? Pero aquí tenemos todavía en la actualidad, pues vamos, yo he conocido en el caso de mis padres o de mis abuelos que han aprendido muchísimas cosas del día a día, de artesanía, pero de otras labores más comunes de sus padres. No existía en aquel entonces una escuela de formación de ceramistas, ¿no? ¿Cómo se aprendía esos conocimientos y cómo se heredaban? Pues de generación en generación y con un inicio desde la más tierna infancia. Es decir, los niños y las niñas vinculados a sus madres y a sus padres aprendían
casi jugando, como un entretenimiento, esas actividades como es el de la alfarería, en la cual el toro hay elementos, hay cerámicas que marcan distintos momentos del aprendizaje y por tanto de la transmisión de ese conocimiento, la herencia de ese conocimiento de manera muy clara, ¿no? Bueno, pues como se hacía hasta hace muy poco, o en la actualidad en las casas, una cuestión tan básica como es la alimentación, el hacer de comer, se aprende y se traslada de madre a hija e hijos en estos cambios que en los roles dentro de una familia se han ido desarrollando con el tiempo y lo van aprendiendo desde muy pequeños y para poderlo desarrollar a lo largo de su vida. Y estamos hablando de una actividad tan básica como es el alimento, pero también en aquellas actividades que implican el mantenimiento de lo que es la familia, como puede ser el coser, como puede ser el arreglar incluso lo que necesitan de manera más inmediata. Es decir, que hay una transmisión del conocimiento que se inscribe dentro de ese espacio familiar doméstico desde esos primeros momentos, como en la actualidad, acabo de señalar, se pueden trasladar a otro tipo de herencias recibidas de nuestros padres y de nuestras madres. Bueno, y otra de esas cosas que me ponen los vellos de punta, que también puede ser casualidad y que está muy extendido seguramente en el sur de Europa, pero es que casualmente los herederos de aquellos pastores que habitaban la Cueva del Toro y que utilizaban en muchos casos la propia cueva como redil para el ganado, yo no sé si además de ese mismo tipo de cabaña, se encuentra en una de las zonas donde aún hoy está radicada una de las principales cabañas caprinas, de la provincia de Málaga seguro, y de Andalucía una de las más importantes. En aquel momento estamos hablando que también eran pastores esos primeros habitantes de Antequera. Sí, efectivamente, eran pastores y qué casualidad. Por los restos, también, ¿no? por los restos, más similitudes. Sí. Por los restos que tenemos, básicamente era una cabaña ganadera de cabras y ovejas, con predominio de la cabra frente a la oveja. Bueno, pues otra similitud más. Y luego otras que son, eso sí, aquí tenemos que darle la razón, muy extendidas en toda la cultura rural, que bueno, no hace falta irse muy atrás en la generación en la que nos encontramos. Ese respeto a los muertos, ¿no? Algo que hoy parece como que no podríamos establecer una similitud o una semejanza en esto de tener cerca a los difuntos, a nuestros difuntos, porque en la actualidad está como mal visto, ¿no? Hay que crear una zona, ¿no? O es como que lo vemos como algo que hay que crear una zona específica para enterramientos, como puede ser un cementerio. Pero luego realmente hoy en la actualidad seguimos conservando cerca los restos de las cenizas de nuestros difuntos también. En aquel entonces, ¿cómo lo hacían esto de los ritos funerarios? Bueno, algo hemos mencionado antes. En el caso de la Cueva del Toro, lo que hay es en primer lugar un depósito de los cuerpos hasta que se esqueletizan. En ese momento se produce un traslado de esos restos a otra zona fuera de la cueva, no sabemos de momento en dónde, y lo que nos quedan son aquellos huesos pequeños que en el momento de la recogida quedan, no son vistos y quedan en la cueva. Eso nos permite señalar que, primero, que la cueva tuvo, como decíamos antes, un carácter polifuncional. En segundo lugar, nos permite hablar de una relación muy estrecha de las personas con sus elementos inmediatos, el culto, el respeto a los antepasados y la cabaña ganadera con la que conviven y de la que se nutren. En el caso de la Cueva del Toro, en estos momentos los restos que tenemos nos permiten hablar de pequeñas comunidades familiares que de momento tenemos identificados dos individuos. Dos individuos que para nosotros tienen una gran importancia por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ahí está representada toda la pirámide de edad, desde infantes, incluso hay algunos que no son perinatales, pero sí son muy pequeños, sus adultos, personas de 10, 12 años, y luego adultos en el que, de acuerdo, ojo, con los datos que tenemos en la Cueva del Toro, la esperanza de vida oscilaba en torno a los 25 o 27 años. Y tanto hombres como mujeres.
Bueno, y ya un último capítulo que yo creo que de similitudes en la actualidad, porque hemos mencionado cómo bueno, pues guardaban el ganado en casa, algo que hemos visto en muchas casas de diseminadores rurales de nuestra comarca desde hasta hace muy poco tiempo, como hemos dicho. Hemos mencionado esta bueno, pues naturaleza eminentemente agrícola de aquellos, ¿no? Pero también ganadera, igual que como sigue ocurriendo en la actualidad, que eran artesanos, que se transmitían los conocimientos de padres a hijos. ¿Y el arte? ¿Tenemos algún vestigio de que invirtieran su tiempo libre en hacer obras de arte? ¿Algún tipo de homenaje a cosas que le llamaba la atención del entorno? Porque a mí me parece que algo de artístico tiene eso de la Venus del Torcal, ¿no? Creo que Dimas es el que la explica mucho mejor lo que significa la Venus del Torcal. Bueno, es excepcional y... A ver. ¿Qué es la Venus del Torcal? Vamos a ver, porque aquí todavía a mí me suena más la Venus del yacimiento romano de aquí abajo, que es el modelo típico de Venus que se le daba culto en la época romana, pero la Venus del Torcal estamos hablando que es coetánea a esta época de la Cueva del Toro, ¿no? ¿Y qué representa cómo es? Estamos viendo algunas imágenes. Sí, pero... si me perdonas una aclaración. Sí. Si hablamos de arte, yo te diría que tendríamos que movernos en dos planos totalmente distintos. Un plano es el de el diseño y las técnicas decorativas de las cerámicas, que son de una también es muy artístico, de una belleza y de un diseño realmente extraordinario. Si nos movemos en el ámbito ideológico, lo que tenemos es una concha que fue transformada en una pieza que supone una abstracción. Nosotros entendemos que es una abstracción de ese monumento tan característico de la Sierra del Torcal, que es el tornillo. Es una pieza que repite los mismos patrones que el tornillo, tiene nueve incisiones como los 9 domos del tornillo, y sin embargo además en la parte inferior hay un cuerpo que destaca con respecto a lo que serían los otros domos, en el cual hay una incisión vertical que por su forma y por su manera de plantearse no tiene, o para nosotros no tiene lugar a dudas que se trata de una representación del sexo femenino. Esa figurilla la podemos denominar como queramos, pero realmente el concepto, si lo hacemos con un criterio de carácter universal, el término que mejor se le adecua es el de Venus. Y por eso es el nombre que le damos, la Venus del Torcal. Podemos haberla llamado la Venus de la Cueva del Toro, pero nos parecía que, dada su asimilación, esa simbiosis que hay entre la población de la Cueva del Toro y el entorno, parecía más lógico darle un carácter más genérico y como Venus del Torcal. Es que son cosas, ya creo que estremecen a cualquiera, ¿no? ¿Cómo se parecían los antequeranos de hace tantos años a la actualidad y cómo ya se quedaron embelesados por la belleza del entorno? Cómo ya en aquel entonces, igual que hoy cogemos y vamos con nuestras familias a ver el monumento del tornillo, en aquel entonces ya llamaba la atención y decidieron hacer una escultura, vamos a llamarlo así, la Venus, es una escultura. Lo que pasa es que ellos siempre pues tenían el tema de la reproducción, es algo que les llama mucho la atención, ¿no? Quizá de ahí un poco la representación del sexo femenino, pero es curioso, ¿eh? Pero Cristóbal, a ver, yo creo que aquí hay que jugar con 3 factores. Uno, el ideológico, que es el que estamos señalando, es esa simbiosis, esa unión con el entorno medioambiental. 2, las dimensiones. Estamos hablando, efectivamente, lo podemos denominar una escultura, pero es una escultura de muy pequeñas dimensiones. Claro, que en la foto la estamos viendo muy grande. Lo cual lo hace, claro, tiene 4,7 centímetros. Eso lo que lo hace es, o le da otro valor, que es tan móvil, puede ser tan móvil como la propia movilidad de estas comunidades. Es decir, es una figura portable. Hasta hace muy poco tiempo, yo no sé aquí, pero nosotros en Canarias teníamos los santos de llevar, que se iba por las casas para que las familias lo tuvieran e incluso pusieran dinero para cuando fueran las fiestas patronales de esa virgen, normalmente eran vírgenes, se pudiera celebrar una festividad con el mayor boato posible. O sea, que más que una escultura podría ser similar a una
talla religiosa devocionada de la actualidad. No, a ver. Aunque no sea, la de religioso es muy potente. No, a ver, el concepto, cuando hablamos de... Ellos a lo mejor consideraban una deidad la reproducción. Eso no nos cabe la menor duda. Eso no nos cabe la menor duda. Lo que pasa es que cuando hablamos de religión estamos hablando de un sistema con códigos ya establecidos. Claro. En este caso nosotros preferimos hablar de creencia, es decir, todo una serie de comportamientos que identifican, son elementos de carácter identitario que personalizan a una comunidad frente a otra. Además viene un escudo, una insignia de una tribu, por decirlo así, posteriormente, ¿no? No, a ver, en la actualidad, a nosotros nos encanta trasladar las comparaciones entre lo que es nuestro trabajo en el pasado con la realidad actual. Nosotros en estos momentos eliminamos el concepto religioso de todos los códigos que están establecidos. Cada pueblo se caracteriza, se identifica y se personaliza y se identifica con una imagen determinada. El Cristo el que sea, la Virgen la que sea, o Santa Eufemia en el caso de Antequera. Todos somos conscientes de que de lo que estamos hablando es de una representación femenina, que luego tiene los distintos nombres correspondientes. Pero, o cuando hablamos de la Virgen María, asumimos que solo hay una, pero le damos la dolorosa, la tal, cual. Pero en este caso es exactamente igual. Cada pueblo se identifica, se asocia, tiene unos códigos propios de esa comunidad frente a las vecinas. Bueno, y eso es un poco la representación de la Venus del Torcal. Nosotros creemos que es un elemento identitario, por tanto es una representación que identifica, asocia, aglutina o de alguna manera asimila a todos los miembros de esa pequeña comunidad familiar a una idea común. Y a un lugar de origen. Y a un lugar de origen, evidentemente. Que está muy cerquita de esa piedra. Sí, y tornillo, claro. Efectivamente, es como, por ejemplo, ahora mientras hablaba Dimas, a mí se me ocurría el tema del indalo para Almería. Claro. Cuando vemos un camión o un coche con una pegatina de un indalo, decimos almeriense seguro. Pero vamos, que la piedra del tornillo sigue representando Antequera 100%. Efectivamente. Se han distribuido millones de veces iniciativas turísticas con sobre la piedra y la gente ya la asocia, ¿no? Sí. Y el dolmen igual. Lo mismo. Pero si nosotros en la actualidad somos capaces de haber convertido o tener asimilado el tornillo como un icono y casi logo de Antequera, para esta gente tenía que haber sido algo como un elemento muy relevante. En el dato de Radio Torcal, precisamente, solamente tenemos representado la piedra del tornillo. Increíble. Bueno, antes de despedirle, porque ya nos indican los compañeros que nos quedamos sin tiempo, yo hemos tenido la ocasión de ver imágenes en las que ustedes han expuesto a la evaluadora de la UNESCO, bueno, pues todos los trabajos que se han realizado. De hecho, han trabajado en la realización de determinadas mejoras antes de esta visita de la evaluadora de la UNESCO. Y entre las cosas que han comentado es un proyecto para hacer visitable esta maravilla del origen de los antequeranos, ¿no? ¿En qué punto se encuentra ese proceso? ¿Se podrá visitar? ¿Qué tiene que pasar para que se pueda visitar? ¿Cómo está la Cueva del Toro en la actualidad? Bien, después de un periodo de abandono absoluto y de destrozo, de hecho, para que la evaluadora pudiera poder visitar la cueva y evaluarla, hemos tenido que extraer de la cueva más de 2 toneladas de basura. Por poner un ejemplo, entre otras cuestiones, nos hemos encontrado con 12 puntales de obra en la cueva, que está en mitad de la sierra. Ante esa situación, y después de haber puesto 4 puertas que han sido inútiles, ahora se acaba de poner una quinta puerta, es más sólida, más resistente, es de seguridad, con el objetivo no de aislar la cueva de la ciudadanía, sino justamente todo lo contrario, de protegerla. Y ahora lo que se va a hacer es poner puesta en valor, a uso público. Se va a hacer unas pequeñas instalaciones en el interior, va a ser una pasarela muy simple, en el que un guía irá explicando las características y la importancia de la cueva.
Es verdad que dada la zona donde está, tendrá que regularse las visitas en unos días concretos y mediante reserva para poder controlar el flujo de visitantes en la cueva. La idea no es contrañir su visita o su información, sino justamente todo lo contrario. Es prepararla para una visita masiva, pero con las condiciones y las garantías necesarias. Y los restos que hay todavía en Antequera que piensan o que les duele el hecho de que no estén todos en Andalucía, incluso hay algunos que están en Canarias, ¿no? Sí, vamos a ver, los materiales que se derivaron de todas las campañas de excavación que realizamos en la Cueva del Toro, una parte importante se entregaron en su momento al Museo de Málaga y otra parte, la que implicaba mayor necesidad de estudio, fueron trasladados a La Laguna porque además en aquel momento sabemos cómo estaban las instalaciones de los museos cuando estaba vinculado con la Alcazaba o instalado en la Alcazaba. En estos momentos están perfectamente preservados, se ha seguido trabajando con ellos, con toda la documentación, y ha sido inspeccionado por el director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, don Bartolomé Ruiz, porque va a constituir una de las bases fundamentales del futuro museo de prehistoria de Tierra de Antequera, que como todos sabemos va a ubicarse pues dentro del marco del conjunto. Es decir, que los materiales vendrán a Antequera cuando existan las condiciones, vamos, desde que se demanden, porque ya están las condiciones para lo que es su musealización, que esperemos se cumpla en los plazos previstos para el 2017. En el mismo momento en que el museo tenga unos almacenes con las condiciones adecuadas para la conservación de estos materiales, de algunos materiales que son muy delicados, como pueden ser las fibras vegetales, etcétera, inmediatamente los materiales se depositarán ya en esos fondos. Ahora mismo lo tenemos en un laboratorio con todas las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, adecuadas, y tanto es así que ese laboratorio se denomina Cueva del Toro. Directamente, en la universidad. Está en buenas manos. Es que la Cueva del Toro ha sido nuestra segunda casa. Claro, lo comentábamos al principio, de esta forma les vamos a despedir también. Afortunadamente esta Cueva del Toro hemos conocido también en estos días que va a ser bien de interés cultural de Andalucía, con lo cual va a suponer una protección mayor y evitar que veamos por ahí a la gente haciendo escalada donde no tiene que hacerla. Y bueno, pues confiemos en que se extienda, ¿no?, esa protección de la UNESCO pues también a los parajes hacia donde mira uno de los dólmenes, que es el Torcal de Antequera, y hacia esa Cueva del Toro, porque ese es el argumento básico de la visita de Margaret Gowen esta semana a la Cueva del Toro. Uno de los dólmenes extrañamente mira a la Cueva del Toro o al Torcal, ¿no? Al Torcal, sí. El Romeral. Sí, a esa zona del Torcal, y Margaret Gowen se quedó entusiasmada. Evidentemente el Torcal, quien no se quede entusiasmado con el Torcal es que es de otro mundo, y con toda... Sí, ya entusiasmó a los constructores de los dólmenes en aquel momento, ¿no? Y con toda la información de esas primeras sociedades que fueron el sustrato para poder entender el desarrollo de este complejo megalítico. Se quedó impresionado. Bueno, estaríamos horas hablando con ustedes sobre la Cueva del Toro, porque al final hablar de la Cueva del Toro es hablar de los primeros antequeranos conocidos. Los primeros, además, 12 antequeranos, porque ya han sabido recomponer los pequeños huesos que se han encontrado y que pertenecen a 12 personas. Nunca se ha encontrado un antequerano antiguo a ese hasta el momento, aunque yo sé que siempre hay matices para todo, habrá alguien por ahí, porque yo sé que aquí hay muy cerca yacimientos muy muy antiguos en Ardales, ¿no?, en las proximidades. Sí. Efectivamente. Claro, hablamos, vamos a ver, nunca hay que perder... Y que luego los investigadores entre ustedes... Nunca hay que perder de vista que la información se da hasta el nivel de conocimiento en ese momento. Si en Ardales, en las próximas excavaciones, aparecen restos con cronología más antigua... Pero no serán antequeranos, serán vecinos del Guadalquivir, ¿no? Malagueños más antiguos, pero no antequeranos. Claro, pero cuidado. Pero son de tierras de Antequera. De tierras de Antequera. Eso está muy bien, de eso podemos hablar otro día. Eso nunca hay que olvidarlo. Es decir, que yo creo que aquí hay dos planos de discusión. Antequera Vega y Antequera Tierras de Antequera.
son dos conceptos totalmente distintos y que deberíamos emparejar. A mí es que sí. Y solo un pequeño matiz, hablamos de los primeros antequeranos, pero estamos hablando de los primeros antequeranos que inician ya esas actividades económicas que han perdurado y que muy bien las has conectado, que es la agricultura y la ganadería, porque en Ardales, por ejemplo, que ahora están excavando, lo que están excavando es paleolítico superior, y eso, claro, es mucho más antiguo. Claro. Uf, bueno, yo creo que esto es espectacular, como digo, poner los vellos de punta todo lo que aprendemos la gente que entiende, y además tierras de Antequera, es que esa es otra, eso es para buscarse esas imágenes que tenemos en la zona de exposición del centro, del conjunto arqueológico, sí. Porque está hablando de una gran laguna gigante que rompe todas las fronteras administrativas de Guadalteba, Nororma e incluso de la propia provincia. Tierras de Antequera era una zona muy amplia, pero como digo, será un tema para hablar en otro momento. María Dolores Kamalich, Dimas Martín, que además de ser miembros del Departamento de Prehistoria y Arqueología, vamos a decir solamente esas dos áreas, de la Universidad de La Laguna, expertos en conocimiento de la Cueva del Toro, son académicos correspondientes de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Tengo que felicitarles por el discurso de ingreso que ustedes realizaron el pasado viernes. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las Cuatro Esquinas, no se vayan.